Y está con nosotros Marta Moya. Marta, nuevamente, feliz inicio de semana también para ti. Gracias, Elena. Buenas tardes. Bueno, pues vamos a iniciar hablando de la guerra en territorio ucraniano porque el medio italiano Corriere della Sera hace un análisis acerca de cuáles son las estrategias del ejército de Kiev para poder presionar a Vladimir Putin para que se siente a negociar. En efecto, el Corriere della Sera está titulando este lunes los nuevos objetivos de la estrategia de Kiev, que no son otros sino atacar la infraestructura energética de Rusia, una estrategia que lleva a cabo desde hace un par de años el ejército ucraniano. En el horizonte de esos objetivos, sostiene el Corriere della Sera, paralizar la economía y la capacidad militar rusa, atacando refinerías, gasoductos, oleoductos, ferrocarriles e incluso depósitos de combustibles a través de drones. Estos ataques, esos drones pueden llegar a 1.800 kilómetros de Ucrania. También subraya este análisis. Las perspectivas del impacto económico de estos ataques a la infraestructura energética rusa hablarían de una reducción del 10% en las exportaciones rusas de petróleo y que el valor mensual de las exportaciones ya cayó de 15.000 millones de dólares a 12.000 millones de dólares. En el plano interno, las consecuencias, sostiene el análisis del Corriere della Sera, es el aumento del 17% en precios de la gasolina y escasez de combustible en las regiones fronterizas entre Rusia y Ucrania. Concretamente, ha habido más de 70 ataques con drones en el año 2025 de Ucrania hacia Rusia, el 45% de ellos contra refinerías. La capacidad precisamente de refinar se habría reducido entre un 17 y un 25%, con pérdidas en 8 meses de 437 millones de toneladas de petróleo ruso. En el plano militar, también dice este medio italiano, la escasez de combustible en zonas ocupadas por Rusia en Ucrania habría obligado a las tropas del Kremlin a requisar gasolina en hospitales, por ejemplo. Y el objetivo final de todo esto, como decíamos en la introducción, sería obligar a Putin por la fuerza, a través de la economía, a sentarse en la mesa de negociación y alcanzar eventualmente un acuerdo de paz. Es decir, Marta, que Ucrania sí ha tenido avances, pese a los retrocesos que son los que reportan. Pues esto sostiene este análisis del Corriere. Por lo menos. Y bueno, seguimos hablando precisamente de la guerra en Ucrania, pero en específico del presidente ruso Vladimir Putin, porque el medio independiente Moscow Times analiza cómo la inmortalidad, como bien dices, del líder del Kremlin se pone de alguna manera en dilema o en relieve su evidente sucesión, que no sabemos si ocurra finalmente, por supuesto. No. Este es el titular del Moscow Times en el día de hoy, que señala textualmente: para el presidente ruso, el tema de la mortalidad toca el corazón de quizás la mayor vulnerabilidad del sistema autocrático que ha construido. Cuando él ya no esté en el poder, ¿se derrumbará todo?, se pregunta este análisis. Durante todo el siglo XXI, Putin ha rediseñado el sistema político ruso a su antojo. Para muchos analistas, esto implica que Putin no va a dejar el cargo voluntariamente. Subraya el análisis del Moscow Times de manera textual. En cambio, si el presidente falleciera o quedara incapacitado, una serie de dominós políticos comenzarían a escapar de su control, lo que efectivamente abre un interrogante enorme, dado que Putin no ha elegido a un sucesor personalmente de su propia doctrina. También hay una paradoja, y es que el círculo cercano al mandatario ruso también es mayor. El más joven de los aliados de Putin tiene en estos momentos 66 años, Putin tiene 72. También se podría buscar, dice el Moscow Times, a un funcionario relevante nombrado durante la guerra en Ucrania, que tienen pues un espectro de años entre los 42 y los 55. Eso sí, dice el Moscow Times, ya para cerrar, que parece difícil que el sistema autocrático, entre comillas, ruso, cambie en la Rusia post-Putin, al menos en la inmediatez. ¿Cuándo pasará esto? No lo sabemos. Sí, ¿no? Por lo pronto, la vieja guardia seguirá gobernando Rusia. Bueno, Marta, pues vamos ahora a hablar de nuestra región latinoamericana, porque el diario español El País publica un artículo acerca de cómo el gobierno de Venezuela, de Nicolás Maduro, ve cada vez más cerca la posibilidad de un enfrentamiento directo con Estados Unidos.
Esto lo titula asimismo El País, que dice: el chavismo frena por ahora la ruptura interna y se prepara para una posible invasión de Estados Unidos. Tanto Maduro, el presidente, como su círculo creen que Washington está por iniciar una guerra contra ellos. Un pensamiento, dice El País, que se ha ido asentando con el pasar de los días desde que Estados Unidos desplegara hace unas semanas esa flota militar en el Caribe. El chavismo, asimismo afirma este artículo del País, no se fía de su solidez interna y pasa revista constantemente a sus tropas para evitar la disidencia. Otro extracto del País dice textualmente: Diosdado Cabello, el número 2 de Nicolás Maduro, y el propio Maduro se juegan todo con este envite con Estados Unidos, incluso su supervivencia. La paranoia del ataque militar, paranoia o no, según este artículo del País, se ha extendido en toda la cúpula de la revolución bolivariana que encarna Nicolás Maduro. Textualmente también afirma El País: nunca el presidente se había sentido tan en peligro. Aunque él sigue arengando a los suyos en mítines políticos públicos, dice El País, para concluir el artículo, el peligro viene del mar. Y vemos cómo se siguen sumando las personas que quieren entrenarse, ya decían, los fines de semana para poder pues, aprender a disparar. Ahora vamos a cerrar entonces, Marta, con un medio británico, el medio británico The Guardian, y su artículo acerca de Corea del Norte y en específico sobre cómo viven las familias ahí. Sí, es interesante este artículo que titula The Guardian: de Seúl a Pyongyang, las redes secretas de remesas que mantienen con vida a las familias norcoreanas. Empieza así el artículo, Elena. Cuando Park Seung-yan tiene un momento para sí mismo, abre Google Earth y busca la casa de su familia. El hombre de 30 años ha podido comprobar que el techo está reparado y que los cultivos están creciendo. Este señor, este protagonista de la historia, tiene 30 años, es un desertor norcoreano que vive desde 2012 en Corea del Sur y envía remesas por una de las rutas financieras más peligrosas del mundo, añade este artículo de Guardian. Primero, la plata, el dinero, se entrega a desertores que entregan el dinero a intermediarios en Corea del Sur. Estos convierten la divisa del won surcoreano a moneda china, llegan a intermediarios chinos que meten el dinero de contrabando a Corea del Norte por la frontera. Si el dinero llega, suelen enviar pequeños clips de vídeo pues diciendo que la operación ha sido exitosa. Pero es normal que el 40% de esas remesas se quede por el camino y no se cumplan todos los procesos. Eso nos dice The Guardian, simplemente que las rutas de las remesas se han perdido casi todas, en el 70% desde la pandemia. Yo decía, vivir es sobrevivir en Corea del Norte. Muchísimas gracias, como siempre, Marta Moya. A ti, Elena, gracias. Hasta la próxima.